¿Qué tal? Bienvenidos a este video de viernes para comentarles algo de lo que surge luego de la victoria de Billy Joe Saunders sobre Martin Murray en una pelea donde estaba en disputa el título de Saunders, que es el de campeón de las 168 libras de la OMB. Una pelea que es importante desde dos aspectos. El primero, sin duda, porque Saunders es el principal candidato a enfrentar a Canelo Álvarez una vez venza ahora el 19 de diciembre a Callum Smith. Y la otra, las últimas declaraciones de Billy Joe Saunders, donde puso en el tapete un tema urticante. Dijo que 4 o 5 semanas no son suficientes para imaginarse que Callum Smith pueda vencer a Canelo Álvarez. Ya voy a ir con ese tema. Lo primero es lo primero. Ganó y ganó bien Billy Joe Saunders a un rival de 38 años, pero que está siempre en el primer nivel, que ha enfrentado a lo mejor de la división y que a todos le ha dado buenas peleas. Y como era de esperar, fue un perfecto socio para este momento de Saunders, que necesitaba medirse luego de una preparación muy exhaustiva para esta pelea, y porque necesariamente él está apuntado para enfrentar a Canelo Álvarez en una pelea millonaria que ya se viene atrasando desde mayo del año pasado. Mi presunción es que después del 19, si Canelo quiere seguir haciendo peleas con DAZN, necesariamente va a tener que enfrentar a Saunders una vez deje por el camino a Callum Smith, porque estamos claros de que lo va a vencer. Hay varias razones para ello, no es el momento ahora de abordarlo, pero necesariamente, por más que Callum Smith va a dar una buena pelea, seguramente no le va a ser suficiente, porque hay razones para imaginar que el resultado es uno solo. Va a ganar Canelo, pero después va a tener por delante a este Billy Joe Saunders, que es otro tipo de boxeador y que le plantea al mexicano otro tipo de desafíos. Y sin duda, esta pelea contra Martin Murray fue una suerte de ensayo. ¿Y qué fue lo que vimos de Saunders con respecto a sus últimas peleas, donde no se había visto en una muy buena condición? Esta vez lo vimos trabajador, lo vimos enfocado, lo vimos muy bien físicamente, está bien cortado, y al menos durante toda la primera parte de la pelea se vio trabajando muy bien desde el cardio. Luego lo empezó a sentir, algo que es obvio, lo vimos jalando un poco de aire, se notaba en las tomas de la televisión cuando lo enfocaban allí en la esquina, estaba recibiendo las instrucciones y se veía muy agitado. Señal clara de que ha sentido este campamento que ha sido muy intenso y muy exigente. Y lo vemos muy responsable, lo vemos, repito, lo vi muy enfocado y fundamentalmente desde lo boxístico, como que se asemeja a aquel Saunders que veíamos en la primera etapa de su carrera, cuando triunfó en las 160 libras, y era un hombre muy difícil, muy incómodo para cualquier rival, porque él es técnico, porque él es rápido, porque trabaja muy bien sobre piernas y fundamentalmente porque tiene una lectura muy buena de la pelea. Cuando Saunders sube al cuadrilátero con ganas de hacer las cosas bien, realmente las hace bien, y es un rival, digamos, tóxico para cualquier otro que quiera enfrentarlo, incluido el propio Canelo Álvarez. A Saunders lo vimos recurriendo a toda su variación de herramientas ofensivas. Lanzó muchas combinaciones desde varios ángulos y en algunos casos utilizó precisamente una secuencia de golpes con una sola mano, algo que hace muy bien y que hace mucho tiempo que no le veíamos practicarlo con tanta eficacia. También lo vimos utilizar el jab defensivo y ofensivo con mucha precisión y con mucha utilidad, porque lo utilizó en los momentos correctos de la pelea. Saunders apostó a la movilidad permanente para complicarle el golpeo a Murray, como que si estuviera ensayando precisamente para contrarrestar lo que pueda traer Canelo Álvarez, que tienen los dos un boxeo muy parecido. Es decir, Canelo en esta nueva etapa, él apuesta más bien a pasar golpes, a moverse mucho por la cintura, a esquivar, contragolpear y trabajar golpes de poder cuando llega a la distancia de lograr el impacto. Algo muy parecido a lo que hace este Billy Joe Saunders, pero desde otro plano. Él es un poco más lento, pero es más preciso y parece tener mejores herramientas que Canelo en el aspecto táctico y técnico, porque precisamente
este Billy Joe Saunders utiliza una presión táctica que es una novedad en su boxeo. Él se mueve siempre ofensivamente buscando cambiar las rutas de sus golpes y es por allí donde ejerce esa presión porque siempre su rival está más preocupado en saber por dónde le va a llegar ese golpe que en tratar de contrarrestar esa ofensiva con su contragolpe. Es una de las maneras que tiene de dominar a sus rivales sin ejercer una presión continua y fundamentalmente sin quedarse demasiado tiempo estático frente a hombres que pueden golpear con mucha dureza y lo pueden lastimar, que sería el caso de una eventual pelea contra Canelo Álvarez, quien se para delante de él, se arriesga siempre a recibir golpes de mucho poder. La movilidad que tiene Billy Joe Saunders siempre le evita precisamente caer en ese error de pelear frontal o de pelear demasiado estático y no poder absorber los golpes de poder. La movilidad lo ayuda mucho y la puso en práctica frente a Martin Murray, es decir, fue esta pelea una suerte de laboratorio de Billy Joe Saunders previendo las peleas que pueda tener en el 2021. Seguramente va a ir contra Canelo Álvarez si ocurre la hazaña de Callum Smith, que rompa los pronósticos y venza al mexicano, entonces van a tener que cruzarse para enfrentarse en una unificación del campeón AMB contra el campeón de la OMB, pero como sea, Saunders va a ser uno de los grandes protagonistas del 2021 y esta pelea era muy importante en ese aspecto. Yo creo que dio la talla, lo vemos muy recuperado, lo vemos enfocado y cuando se cansó también tuvo esa facilidad que tiene para utilizar golpes ilegales. Él no duda si tiene que amarrar, él no duda si tiene que usar los codos, él si igual recurre a un golpe bajo, él tiene mucha maña. Es otro de los factores que siempre pesan en las peleas de Billy Joe Saunders y por eso él siempre es un rival tan incómodo para cualquier rival que vaya a enfrentar. Él ya fue el candidato número 1 para pelear con Canelo Álvarez en el 2019. Suponemos que después de la pelea ahora del 19 de diciembre va a estar allí en la boca de los anuncios como el primer candidato o de lo contrario Canelo Álvarez quizás podría estar gestionando esa pelea que cayó contra Caleb Plant, que es el otro rival complicado que puede tener el tapatío para el 2021. Uno de los dos necesariamente tendrían que ser los rivales de Canelo, tomando en cuenta ese deseo que tiene el mexicano de recuperar su imagen frente a los detractores y tratar de barrer la división de las 168 libras. En ese caso hay dos rivales disponibles, uno Caleb Plant y obviamente este Billy Joe Saunders, que creemos va a ser el rival de mayo para Canelo Álvarez. El otro aspecto destacado ocurrió en la conferencia previa a esta pelea celebrada en Inglaterra, donde Billy Joe Saunders se refirió ante pregunta de los medios a esta pelea de Callum Smith contra Canelo Álvarez y lo primero que dijo, que ha sido tapa en toda la prensa boxística de Inglaterra, fue marcar el hecho de que 4 o 5 semanas no son suficientes para poder preparar una pelea de tanta importancia y tener alguna posibilidad de vencer por parte de Callum Smith a Canelo Álvarez. Él dijo que Callum Smith tiene un buen entrenador en Joe Gallagher, pero no le alcanza porque necesariamente tiene que preparar la pelea. Y en ese aspecto hay un detalle que se lo voy a también a presentar aquí en un gráfico. Él dijo que Callum tiene las herramientas para ganar esa pelea, pero para preparar una pelea de este tipo necesitas tener muchas horas, tener días, tener 3 o 4 meses de trabajo y mucha repetición de cada una de las herramientas para poder, digamos, llevarlas a la práctica con una estrategia que funcione. Y no hay estrategia que funcione si no le das el suficiente tiempo en el gimnasio, si no la repites una y otra vez, si no trabajas precisamente en las potencialidades y en las debilidades que pueda tener tu rival para poder aplicarlas, evidentemente. Y en ese aspecto tiene mucha razón Billy Joe Saunders al citar precisamente un tema que es medular en la división que hay hoy entre los fanáticos, porque en la propia Inglaterra, inclusive ahí tienen ustedes, tengo aquí uno de los comentarios de uno de los
fanáticos que precisamente toca ese tema, ¿no? De que Canelo Álvarez hace mucho rato que viene preparándose para una pelea dura. Primero iba a ser contra Caleb Plant, después terminó siendo contra Callum Smith y ya tenía una estrategia preparada. No es lo mismo que sucede con Callum Smith, que hace pocas semanas se enteró de todo esto y no ha tenido el tiempo de acuerdo a lo que alega Billy Joe Saunders. Es decir, no le da casi posibilidades de una victoria y él da por sentado que el que va a ganar es Canelo Álvarez. Y en ese caso, Billy Joe Saunders se está preparando para enfrentarlo en el año 2021. Seguramente apostemos que sea eso en la fecha patria del mes de mayo, si no hay algún cambio en la agenda de Canelo, porque ustedes saben que de acuerdo a la mecánica operativa de su manejador, Eddie Reynoso, siempre trabajan con mucho cuidado la elección de los rivales, algo que aprendieron de Floyd Mayweather, precisamente para ganar ventajas por ese lado. Esos anuncios que hacen de última hora tienen una razón específica, es parte del plan, como también elegir rivales de menor división, o el caso, por ejemplo, de Sergey Kovalev, que se obsesionaron por fijar esa pelea para el 2 de noviembre, cuando hacía 8 semanas después de una pelea durísima contra Anthony Yarde, que efectivamente lo llevó a esa pelea más que nada por el dinero y no por su condición. El propio Sergey Kovalev después lo reconoció de que él no tenía condiciones, no había podido ni siquiera hacer campamento porque salió maltrecho de una pelea anterior y evidentemente fue en inferioridad de condiciones a enfrentar a un hombre que no es mal boxeador, evidentemente. Le aplicó un knockout terrorífico a un hombre como Sergey Kovalev, que subió sin condiciones a enfrentarlo. Por esa razón es difícil imaginar cómo van a manejar la elección del próximo rival por parte del equipo de Canelo, pero si ellos pretenden seguir peleando bajo DAZN, si les da resultado o no tiene más remedio que pelear bajo DAZN, Billy Joe Saunders va a ser, sin duda alguna, el próximo rival de Canelo Álvarez. Entonces, esta pelea era muy importante en ese aspecto, para saber en dónde está parado Billy Joe Saunders. No dejó mala impresión, se muestra muy disciplinado, muy responsable con su trabajo físico. Lo vimos también trabajando muy activo en la parte técnico-táctica y también escuchando con mucha atención las directrices de la esquina. Es decir, está con ganas de hacer las cosas bien y como que su mala etapa ha quedado atrás. Esa es buena señal, porque en caso de que haya esa pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, de antemano se puede anotar en lo previo como que va a ser una pelea muy pareja. Pero todo va a depender de lo que ocurra el 19, especialmente lo que ocurra después, una vez Canelo venza a Callum Smith, que es lo que quieren hacer con su agenda próxima. Y en ese caso, repito, para mí, Billy Joe Saunders será su próximo rival.